Jueces, capítulo 7, qué pena, versículo 1 al 8. ¿Dicen amén? Amén. ¿Ya están conmigo ahí? ¿Sí o no? Amén. Bien. La escritura dice: levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: el que tenga miedo y tiemble, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se retiraron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, no ha de ir. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y también el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Papá Dios, te bendecimos a ti. Gracias te damos el día de hoy por la bendición que tú nos das de estar en este lugar, oyendo tu palabra, escuchando tu voz, Padre. Muchas gracias. Quiero poner en tu presencia los hermanos que están aquí hoy, Señor. Cada persona, Dios mío, sea la noche de hoy tocada por tu bendita palabra. Cada persona halle en lo que hoy digamos, guiados por ti, dirección para su vida. Cada persona que está aquí en este lugar, Padre, por favor, que te escuche y que reciba tu palabra. Bendíceme a mí también, Señor, la noche de hoy, para que yo pueda ser un buen mensajero tuyo, un mensajero fiel de tu palabra, que yo pueda ser, Señor, un atalaya tuyo el día de hoy en este lugar. Padre, gracias te damos, en nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Bueno, todos tomemos asiento, por favor, la noche de hoy. Vamos a hablar hoy bajo el título Los 300 de Gedeón. Cuando estaba preparando esta enseñanza, no pude dejar de pensar en esa película. No sé si la ha visto, que se llama así nomás, 300 se llama así. Que cuenta la historia real, de por sí fue una historia verdadera. No, bueno, la película la recrea, ¿no? Y pone fantasía y rinocerontes gigantes. Bueno, un montón de cosas. Pero la esencia de la película fue verdad. Usted va un poquito a estudiar un poquito la historia y se da cuenta que Leónidas, el rey Leónidas y sus 300 guerreros en realidad existieron. Y en realidad resistieron a Jerjes I allá en el filo del acantilado. Se hicieron ahí para frenarlo, porque ahí en el acantilado, por muchos miles que fueran los persas, pues los números no valían de nada ahí, porque el camino era estrecho, solo podían pasar por ahí. Y ahí se plantó Leónidas. En realidad primero, bueno, las versiones son distintas según la historia, pero primero eran 6,000 hombres y al final él
dejó solo 300 y al resto los devolvió. Bueno, la historia termina que todos los matan, a todos los 300 los matan, así. Pero la historia fue real. Y ahora tenemos en la Biblia una historia, obvio también real, y hasta parecida, ¿cierto? Porque también tenemos aquí un ejército de 300 personas. Pero así no comenzó la historia, sino que Gedeón andaba muy contento, llamado por el Señor, o bueno, no sé si contento, pero andaba por ahí, llamado por el Señor a vencer a los madianitas. Y muy seguramente, la Biblia aquí no lo dice, tenía un plan, tenía su plan para vencerlos. El ejército madianita era numeroso en extremo. Si usted lee el verso 12, dice ahí, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, el ejército madianita, el ejército con el que tenían que enfrentarse, era numerosísimo, era grandísimo. Los sobrepasaban, bueno, por muchos hombres, muchísimos hombres. Y seguro Gedeón tiene un plan en su cabeza y dice, vamos a hacer las cosas así. Pero Dios empieza a hablarle para mostrarle que Él tiene un plan mucho mejor para esta guerra, para esta batalla. Y el plan básico consistía en que no iban a ir a la guerra con tantas personas. Únicamente irían a la guerra contra esa multitud que el versículo 12 nos acaba de describir, únicamente con 300 hombres. ¿Verdad, hermano? Amén. Y Dios lo quiere hacer así, para que en el momento de la victoria, los israelitas no puedan decir, ganamos por nosotros mismos. Mira qué paliza les dimos y fue nuestra fuerza, nuestro ejército, 32,000 hombres llevaba consigo Gedeón ese día. Y Dios no quiere que ellos digan eso. Quiere que sepan que si van a ganar esa batalla, solo se debe al poder de Dios que los acompaña, a la gracia de Dios que está con ellos. Y por eso el plan de Dios consiste en reducir el ejército de 32,000 hombres a tan solo 300, que son los que al fin y al cabo van a pelear esa batalla y, le anticipo, la van a ganar. Pero de plano sabemos que si la ganaron, no se debe a nada extraordinario que hubiera en ellos, solo se debe a la gracia, el poder y la estrategia de Dios con ellos. Ahora, la cuestión es cómo Dios cierne ese ejército, cómo lo cuela, digamos, pues, cómo lo selecciona, cómo llega de 32,000 hombres a 300. Bien, eso es lo que vamos a ver esta noche. Y vamos a recibir una enseñanza allí acerca de con quién no ir a la guerra. ¿Con quién no ir a la guerra? Este es un comienzo de año, es uno de los primeros viernes de enero. No parece, ¿cierto? Ya hemos trabajado como si. Pero bueno, es uno de los primeros viernes de enero. Y por esta época, casi todos nosotros solemos ponernos metas, propósitos. O no solo por esta época, tenemos metas, sueños, propósitos, deseos. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, decimos, vamos a hacer tal cosa. E ineludiblemente nos rodeamos de personas para lograr esos propósitos. Pero la enseñanza aquí es que si uno quiere ganar una guerra, si uno quiere ganar una batalla, si uno quiere lograr un propósito, no puede rodearse de cualquier tipo de personas. Fíjese, a los primeros que despachan aquí son a los temerosos. El verso 3 dice ahí, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. Estoy en el 2.
No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es lo que le decía ahorita. Ahora dice, ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, el que tenga miedo y tiemble, madrugue y vuélvase desde el monte de Galat hasta ahí. ¿Se fijan? Este es lo primero que el Señor hace. Había un ejército de miedosos allí. ¿Sí? Y el Señor lo sabía. Y entonces lo primero que le dice a Gedeón es, grita por todo el pueblo, envía el mensaje por todo el pueblo que si alguien tiene miedo de ese ejército, que si alguien tiene miedo a la guerra, que si alguien tiene miedo a pelear, entonces que no hay problema, que puede madrugadito irse para su casa. No será acusado de traición, no tendrá problema alguno, sencillamente puede levantarse e irse a su casita. ¿Ve? ¿Y qué cree usted? Entonces el versículo 3 dice, y se retiraron de los del pueblo 22,000 hombres. Y dice, y quedaron 10,000, lo que quiere decir que 22,000 más 10,000, 32,000. De ahí sacamos que eran 32,000 hombres. ¿Ven? Pero dice 22,000 se fueron. Un pocotón de miedosos. Gente con temor. 12,000 hombres. Imagínense, se fueron. Ahora, póngase a pensar, hubieran ido a la guerra con esos 12,000 temerosos. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente hubieran perdido. Porque fueron los primeros que salen a correr, retirad y corran, y llenos de miedo, seguramente no podrían enfrentar al enemigo. ¿Ve? Ahora piénselo con nosotros también, ¿sí? ¿Se fija ahí la enseñanza? Existe. Si el Señor nos da victoria, dice en la Escritura, Él sabe dar la victoria con pocos o con muchos. ¿Cierto? Porque las victorias que gana un creyente, las batallas que logra ganar un creyente en su economía, en su salud, en su ministerio, en su espiritualidad, las gana no por el número, no por los recursos o las habilidades, sino que las logra ganar ricamente por el respaldo de Dios en su vida. Y por eso él dice, Dios puede dar la victoria con pocos o con muchos. Entonces, una cosa muy importante es que a la hora de emprender, a la hora de planear, a la hora de programar, necesitamos rodearnos de gente que tenga fe. Gente que no sea temerosa, que no sea miedosa. Esa es una primera lección en este texto. Dios no quería a los miedosos en batalla. Ahora, ¿por qué? ¿Qué efectos logra tener el miedo? Yo analicé, pensé 3 efectos que tiene el miedo. El primero es que la gente temerosa contagia a otros. Contagia a otros. La actitud de la gente temerosa, pero sobre todo las cosas que dicen las personas que no tienen fe, pero que sí tienen miedo. ¿Sí lo he oído decir? ¿Sí lo he oído hablar? ¿Cierto? De por sí a veces uno está lleno de miedos también, ¿no? Y va y se junta con otros igual de miedosos aún, o hasta peores. Pues ¿cómo termina uno? O puede que no, que usted no sea un miedoso, sino que usted sea una persona corajuda, osada, valiente, una persona de fe. Puede que usted sea así, pero la gente miedosa logra contagiarlo a uno de su temor y su miedo. ¿Le ha pasado? Usted dice, pero mire que vamos a hacer esto, y mire que vamos a hacer lo otro, y vamos a ir para acá, y vamos a ir para allá. Y dicen, pero eso no es muy peligroso. Pero luego eso no, cuidado. Para la casa en cuernos. No se ponga con eso. No, que yo ya lo pensé bien. Pues yo conocí a un tío mío. Y mi tío hizo eso. Y mi tío, usted le fue pero mal a mi tío. ¿Cierto?
Entonces, uno empieza a decir, sí, ¿no? De pronto, y empieza a considerar un poco de cosas que ni había considerado. Entonces, sí, mejor dejémoslo así. Y el miedo empieza a contagiarse. Por eso Dios lo primero que dice es, sácate los miedosos. Pero no solo que el miedo es contagioso, vuelve cobardes a los que ya eran valientes, sino que también el miedo desanima a las personas. Y el ejemplo que le puse ahorita sirve también para eso. Usted habla, usted dice, usted tiene propósitos, tiene proyectos, y falta ahí la gente que quiere transmitirle uno sus miedos y lo desanima a uno. Entonces uno se vuelve tan inepto como ellos, y se vuelve tan pusilánime como ellos, y se vuelve tan quieto como ellos. Ya no quiere intentar, que ya no quiere lograr, porque uno tiene muchos miedos. ¿Cierto? Usted sabe, hermano, hay dos cosas. Hablábamos esto con una persona el otro día, digamos, para que usted llegue a tener plata en la vida, le vaya bien, tienen que pasar dos cosas. Una, usted tiene que torcerse de alguna forma. Eso que usted hace plata con toda la honestidad del caso, y siendo pulcro y siendo limpio, y eso es más difícil. La mayoría de gente que logra tener algún chanchuco hicieron, pasan papeles falsos, sobornan al uno, meten gato por liebre, engañan a la persona, le dicen mentiras. La mayoría de gente, ¿sí? Mucha gente no se atreve a esas cosas, por eso vive con pocos recursos toda su vida. Pero otra cosa que uno tiene que hacer para salir adelante, para lograr cosas, es arriesgarse. ¿Entiende? O sea, nada grande se logra si usted no tiene una dosis de riesgo en lo que hace. Hay un momento donde usted tiene que cerrar los ojos y decir, allá voy. Señor, vaya voy. Porque si usted lo que va a esperar es que las condiciones sean perfectas y todo esté dado, y bueno, y todo esté así en tacita de plata, muy difícil. Nunca uno va a tener, o muy pocas veces en su vida uno va a tener las condiciones hechas para hacer algo. Siempre faltará algo, siempre tendrá que haber el factor de riesgo, y uno debe tener la fe para dar ese paso, a veces al vacío. Sí. O sea, aquí a confiar, ¿no? No sé, ¿cuántos de ustedes vieron Indiana Jones? Mira que yo me la paso viendo películas. ¿O sí? Sí. No tomo, no fumo, no. No tuve para pasear, pues me tocó ver películas. Y en Indiana Jones hay el Cazadores del Arca Perdida. Se trata del Arca de Dios, el Arca del Pacto. Ellos están buscando el Arca del Pacto, la de la Biblia. ¿Sí sabían? ¿Sí se dio cuenta? ¿O los que la vieron? Bueno. Y entonces al final de la película pasa una cosa ahí, que es que tienen que resolver un acertijo, porque el arca está al otro lado, y lo que hay entre los personajes y el arca es un precipicio. Y entonces tienen que resolver un acertijo, y ya vienen y lo están persiguiendo, y ellos están, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? Y ¡pum! El otro se le ilumina, Indiana Jones se le ilumina el bombillo, y dice, ya. Y la solución del acertijo era el paso de fe, que para llegar al arca había que tener fe. Y entonces él se queda mirando el precipicio allá y manda el pie al vacío, y cuando manda el pie, ¡pum!, aparece el camino. Y luego manda el otro pie, y cuando manda el otro, ¡pum!, aparece el camino. Y así hasta que llegó al otro lado. Y a veces nos toca así. Pues no todo, ¿no? Pero a veces uno tiene que tener el suficiente discernimiento para saber cuando Dios le dice, dé un paso de fe,
arriésguese. ¿Cierto? Que mientras usted camina, da pasos en el vacío, Dios irá aparejando el camino. Dios irá haciendo que aparezca un camino para usted. Pero tiene que dar el paso. Riesgo. Uno tiene que arriesgarse. Y no esperar que todo esté dado. Y ahora imagínese usted sabiendo eso con gente miedosa a su alrededor. ¿Qué día usted dará un paso de fe y se arriesgará? ¿Qué día? No puede, no hay día. Entonces miren que el miedo es contagioso, el miedo desanima y a su vez también el miedo es un obstáculo para que podamos ver el poder de Dios y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Allá en los evangelios nos dice que hubo lugares donde Jesús no pudo hacer milagros. Figúrese, dice, no pudo. No fue que no quiso, sino como lugares donde literalmente dice allí, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque la gente de esas ciudades era supremamente incrédula. Se fijan cómo el miedo y el temor lo que hacen es obstaculizar el mover de Dios en mi vida. Por eso es una cosa a vencer. Por eso es una cosa por la que hay que orar, decir, Señor, quítame los miedos, ayúdame a arriesgarme cuando sea el momento. Ojo, yo no estoy diciendo que se vaya arriesgando, ¿no? No es que llega ya a la terraza a su casa, hijo del pastor, dijo. Sí, así. Y tengamos que ir mañana al velorio, hermano. Yo soy Indiana Jones 2, dice usted. Ahí voy. Manda la pata a usted y ahí ya va. Y mientras cae dice, fue por culpa del pastor. Culpa del pastor. No, por eso estoy diciendo, hay momentos donde usted tiene que tener el discernimiento para saber cuando Dios dice, mándese, arriésguese, vaya, camine, vaya. No hay camino, vaya, que yo se lo hago. Discernimiento, entendimiento, guianza de Dios en esos casos. Bueno, pero fíjese, entonces Jesús no pudo hacer milagros. No pudo, dice, no pudo. ¿Qué pasó? Había gente incrédula, con temores, con miedos en el corazón, y no pudo hacer nada. Que no sea nuestro caso también. Ahora, después de sacar a los 12,000 temerosos, ya usted sabe que el ejército terminó en 300. Ahora falta saber cómo sacaron a los otros 9,700. ¿Cómo lo sacaron? Versículo 4 al 6 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, no ha de ir. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiera las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y entonces yo dije, ¿y eso por qué? ¿Qué? Porque tenían cara de perro. ¿Qué? Porque dejan que lame como perro. Ese fue de los 300. Y los que se arrodillaron, esos los excluyeron del ejército. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cómo fue eso? ¿Qué tiene que ver? No sé, los que han leído la historia nunca se preguntaron ¿por qué? ¿Por qué? Entonces me puse orando, buscando, pidiendo al Señor el discernimiento. Y es que, imagínense, ¿qué tipo de soldados pueden ser aquellos que en tiempo de guerra descuidan de tal modo su guardia? ¿Sí? Que se arrodillan hasta poner su cara en el agua para tomar agua. Esos no son soldados que permanecen vigilantes, son soldados que bajan la guardia y que descuidan sus armas. Ese fue el detalle. Entonces los llevó al arroyo
Y unos hicieron esto, se agacharon, tomaron agua en las manos y lamieron. Y mientras lamían, en la jugada, pendientes. En cambio los otros que hicieron, madre, quitaron y se tiraron y todo. Descuidados. ¿Ya se fijó en el detalle? Ese es el detalle. Estos tomaron agua con la mano y permanecieron de pie y bebieron el agua así. Los otros se tiraron al piso, se arrodillaron y allá. ¿Ah? Entonces, uno no va a la guerra con miedosos. Y uno tampoco va a la guerra con negligentes. Negligentes. ¿Sabe qué es la negligencia? De pronto no lo sepa, pero sí ha visto hartos negligentes. Hasta de pronto usted sea uno, o yo. ¿Qué es el negligente? La idea que caracteriza el negligente es la ley del mínimo esfuerzo. Esa es. Ahora piense, ¿conoce negligentes? De pronto usted sea uno. Negligente hace lo mínimo y hasta ahí llega. ¿No ha caído todavía? No, nada. Bueno, negligente también es, digamos de otra manera, se los carga la pereza. Pero mantienen una pereza. No son vigilantes. No tienen la guardia arriba. ¿Ah? Sueltan las armas, no las empuñan. Es una pereza como la de Celio. ¿Se acuerda de Celio? ¿Se acuerda de Celio? Un día estaba Celio ahí bajo el palo de guayabas con el otro tolimense. Aquí hay algún tolimense. ¿No vino? Están ahí bajo la hamaca, están bajo el palo de guayaba y se cayó la guayaba. Y tan de buena en serio, que le cayó en la boca la guayaba. Y Celio, le dijo el otro, ¿se acuerdan? Celio, qué buena, se le cayó una guayaba en la boca. ¡Mastíquela! Y el otro dijo, déjela que esa se deslíe. Esa, hermano, de la negligencia. Y es un chiste, no un chascarrillo pastoral, sí, pero identifica muy bien lo que es la negligencia, la ley del mínimo esfuerzo. Esa gente que en los trabajos toca riata y andar diciéndole, pero ¿por qué no hizo? Pero haga aquí, pero mueva así. Ay, qué pereza eso. Sí. Son esos estudiantes que se aprendieron lo mínimo. Brutos salieron de 11. No saben. Allá hacían lo mínimo que se podía. Esos estudiantes, ¿sí? Esos hombres, esas mujeres que tienen en su cabeza metida la idea, hagamos lo que menos se pueda. Esos serán estos soldados, esos 9.700 soldados. Eran estos, negligentes, perezosos, bajaron la guardia, descuidaron sus cosas, dejaron de estar vigilantes en tiempo de guerra, imagínense. Cuando los amenazaba la guerra, dejaron de estar vigilantes. Y esta es la forma de decirle a Dios a Gedeón, uno no va a la guerra con los negligentes. ¿Por qué razón? Por la misma razón que no va a la guerra con temerosos, porque la pereza también se pega. Llega usted al trabajo con ese ánimo, empieza usted el primer día de trabajo, segundo día de trabajo con ese ánimo, y luego viene alguno y le dice, ¿para qué hace eso? No haga eso. Aquí todos hacemos esto y esto. Haga usted lo mismo.
¿No se ha regalado? ¿De un regalado? Y ustedes dicen, sí, ¿no? Bueno, sí. Perezoso, negligente. Se contagia eso. Usted es dinámico, usted es activo, usted quiere, usted está aquí, usted está allá. Usted puede hacer perfectamente 3 trabajos en su empresa. Pero alguien le dice, ¿no se ha regalado? No haga eso. Mira, aquí todos somos así, ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué le va a trabajar ese viejo? Vean que ese viejo me faltó. Fuera que agradeciera, no agradece nada. Entonces usted haga lo menos que pueda y la gente lo hace. Y también, porque obviamente, el otro día fuimos allá con mi esposa y vimos las hormigas. Obviamente en tierra caliente, ¿no? Porque aquí casi no hay hormigas. Y había una hormiga, llevaban hojas del doble de su tamaño. Y ella me dijo, uy, mira. Y entonces ahí nos acordamos del proverbio, proverbio 6, que dice, mira la hormiga, perezoso, y aprende la lección. ¿Sí o no? ¿Será que Proverbios tiene que decir sobre eso? Tiene un poco de cosas. ¿Sí? Voltéese en la cama para acá y luego para allá. ¿Sí? ¿Ha leído ese proverbio? Dormitar un poco aquí, dormitar un poco allá, ¿cierto? Y vendrá la pobreza y te atacará como un vagabundo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué batallas puede ganar una persona que quiere vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo? ¿Qué batallas? ¿Cuáles? No, si usted quiere lograr cosas en 2018, económicas, familiares, educativas, lo que sea, que le prenda el chip, avívese, enciéndase, así como están esta noche. Así ha habido. Enciéndase, anímese, levántese temprano, acuéstese tarde, no pierda el tiempo. Televisión, videojuegos, Xbox, no pierda el tiempo. Levántese, trabaje. Seguramente, si siembra trabajo, va a cosechar muy buenas cosas en su vida. ¿Está conmigo? Amén. Entonces usted no va a la guerra con miedosos. Va a perder. Le va a ir mal. Usted tampoco va a la guerra con negligentes, perezosos. Usted va a la guerra con los vigilantes. No con el guachimán, sino con el vigilante, es el que está atento. Decimos por ahí pilas. Está pilas. Decimos por ahí está en la jugada. Está en lo que es. Está moviéndose. Usted lo ve y le da gusto ver eso. Se mueve aquí, se mueve allá, hacia aquí, hacia allá. Logra aquí, logra allá. Con esos. Con la gente de fe es que usted va a la guerra y gana las batallas. Con los que le dicen, bueno, yo creo que llegó el momento de cerrar los ojos y mandarnos para allá. Y vamos a ver qué sale, cómo es que Dios nos va a respaldar ahora. Con ellos es. Y de 32,000, solo 300. Los que saben matemáticas, aritmética y todas esas cosas, nos dirán entonces que solo el 1% de ese ejército eran soldados aptos. O sea que esto no es cuestión de multitudes. Eran pocos los que tenían fe y por eso se quedaron. Cuando fue el pregonero, que todo el que tenga miedo y que se puede ir, no tenemos miedo, porque vamos a tener, Dios está con nosotros, Dios nos va a dar victoria hoy, Dios nos va a ayudar en esto. Que se vayan, y se fueron, quedamos. Amén. Solo 300 fueron los que después, mientras bebían aguas, permanecieron de pie, atentos.
actitud de batalla, de guerra. Ay, solo 300. Son pocos. ¿Será que solo el 1% de los que estamos acá serán personas con las que podremos ir a la guerra? ¿O será más? Porque aquí vemos como 30, ¿sí? Más o menos. O sea que según eso, según esta historia, solo 3. Solo 0,3. O sea que ni uno. No, tampoco. No, tampoco. Sí, tampoco. Según eso, uno de nosotros no más. ¿Será que así estamos? ¿Será que así estamos? Solo uno de nosotros. Ahora la pregunta final es, ¿con quiénes está batallando actualmente? ¿Quiénes son los que conforman su ejército? Porque puede que ahí esté la razón de los fracasos, de las pérdidas. ¿Quiénes lo rodean hoy día? Gente de fe, gente sin temor. Su esposa, su esposo, sus hijos, ¿cómo son? Piensen en eso. Sus amigos, ¿cómo son? Gente de fe, de valor, ¿cómo son? ¿Quién lo está rodeando hoy? Puede que esa sea la situación de por qué está perdiendo batallas. Gente que se levanta a las 10 de la mañana, se acuesta a las 8 de la noche, duerme, Dios mío, y en la tarde hace siesta. ¿Quién lo está rodeando? ¿Quién es parte de su ejército? ¿De qué ejército está siendo parte usted? O por el contrario, tal vez su ejército es de personas que lo animan a seguir creyendo, o personas que lo están motivando al trabajo, a levantarse temprano, acostarse tarde, trabajar, moverse aquí, moverse allá, intentar forzar al cerebro que le dé ideas, clamar a Dios, pedirle al Señor. Gente rodeada de ese tipo de personas seguramente va a lograr buenas cosas en su vida. Rodéese de gente así y asegúrese de ser usted mismo miembro de un grupo donde usted aporta eso a ese grupo. Fe y diligencia para ganar batallas. Amén, hermanos. Está sobre sus pies.